Otro dato, amigos, les comentamos que hay tensión en el gobierno. Bueno, y en algunos medios han manifestado Ecuador en alerta máxima por posibles atentados contra Daniel Noboa, ya que el Ministerio de Gobierno asegura que tras la derrota del correísmo en las elecciones presidenciales, están en marcha planes para acabar o matar al presidente Daniel Noboa y realizar otros actos violentos, manifiesta. El Ministerio de Gobierno aseguró en la medianoche, el 18-19 de abril, que el Estado está en alerta máxima después que un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertaran de la presunta planificación de atentados terroristas contra el presidente Daniel Noboa y los miembros de su gabinete luego de su triunfo en las elecciones de la segunda vuelta electoral. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Gobierno se refirió así a un documento interno de las Fuerzas Armadas viralizado en redes sociales el viernes, en que se menciona traslados de sicarios desde México y otros países a Ecuador para realizar atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo. El oficio, con fecha 17 de abril y cuya autenticidad fue confirmada por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, señala que acciones presuntamente de organizaciones criminales se han iniciado tras las elecciones del pasado domingo, en las que Noboa fue reelegido reelegido frente a la candidata correísta Luisa González. Le anunció un presunto fraude descartado por las principales mediciones también, bueno, y también donde mostraron ellos que había irregularidades estas funciones internacionales. En ese informe, las Fuerzas Armadas también alertan de la planificación de otros posibles atentados hacia los principales puentes del país, bancos u otras instituciones del Estado, y que estarían planeando acciones para calentar las calles a través de manifestaciones que podrían volverse violentas, sin dar más detalles del origen de las amenazas. El documento recomienda reforzar la seguridad del mandatario y de los ministros de Estado, así como de las autoridades militares. Ante ello, el Ejecutivo señaló que el Estado está en alerta máxima y que se han activado todos los protocolos de seguridad, de modo que las Fuerzas Armadas, la policía y los organismos de inteligencia están trabajando ahora mismo de forma articulada para neutralizar cualquier amenaza. Frente a la información de inteligencia que alerta sobre la gestación de un magnicidio, ataques terroristas y calentamiento de las calles mediante manifestaciones violentas, condenamos y repudiamos enérgicamente cualquier intento de atentar contra el presidente de la República, autoridades del Estado y funcionarios públicos, señaló el gobierno. El Ejecutivo ecuatoriano catalogó como deplorables las estructuras criminales con complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas. Imagínense esas declaraciones, amigos. Pretenden imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror, sin mencionar al correísmo, cuya candidata ha anunciado que presentará pruebas del supuesto fraude electoral que denunció. Estas acciones no solo buscan desestabilizar al gobierno, sino vulnerar la democracia, la soberanía, la paz, el Ecuador y el Estado de Derecho, agregó el magisterio. El ministerio. El gobierno de Ecuador aseguró además que responderá ante estos posibles ataques con toda la fuerza. Pondrán a prueba nuestra determinación, que no se les olvide. Prevaleceremos con la fe en Dios y la fuerza del Estado. Vamos a poner de rodillas a cada criminal, añadieron. El presidente Noboa se encuentra ahora mismo desde el jueves en Florida, Estados Unidos, donde viajó para atender asuntos personales y se prevé que retome al país el próximo martes. Ecuador se encuentra ahora desde el 2024 bajo un conflicto armado interno, dice aquí en esta publicación. Interesante, amigos. Bueno, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. ¿Cómo están, amigos? Un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network News. Bueno, amigos, esperando que tengan un excelente feriado. Amigos, continuamos con más información el día de hoy para ustedes. Estamos ya 19 de abril del 2025. Como ustedes pueden ver en imágenes, amigos, estamos creciendo cada vez más en nuestra comunidad. Ya vamos a los 66,888 suscriptores y sumando, amigos. Muchas gracias por todo eso. Nuevamente, no se olviden de dar like, suscribir,
suscribirse, compartir y dejar su comentario. Muchas gracias a todos, amigos. Bueno, vamos a empezar con este bloque de datos, amigos, que tenemos para ustedes. Pues para empezar les comentamos que, como ustedes saben, han habido algunos países, algunos presidentes que no han reconocido a Daniel Noboa como presidente. Mejor dicho, no han reconocido las elecciones de donde Daniel Noboa quedará reelegido como presidente para el próximo periodo de 4 años. Entre ellos fue México, Colombia y también Venezuela. Y ante eso ya Daniel Noboa dio una respuesta. Bueno, sí, ¿qué les podemos decir, amigos? Es muy difícil de esta forma de que las relaciones internacionales y comerciales, al menos con estos países que son grandes, se pueda ir mejorando. Y eso afecta a la economía, eso hay que tener en cuenta. Pero bueno, Daniel Noboa manifestó algunas declaraciones en contra de algunos presidentes. Daniel Noboa, ¿acaso entiende el señor Nicolás Maduro lo que es democracia? Primero debería transparentar los resultados de sus propias elecciones. Esto ante algunos amigos comentarios de fraude que hay ya y de organismos internacionales sobre las últimas elecciones. El mandatario electo no cuestionó la postura de Petro, pero tampoco reconoce los resultados del 13 de abril. Es que a Petro no le conviene, Daniel Noboa, meterse mucho con Petro porque nos corta la energía y se le viene un problemazo a Daniel Noboa. Pero bueno, es mejor, como quien dice ahí, estar callado, ¿no? Porque si tuviera una relación comercial fuerte también con Venezuela, no creo que tampoco daría comentarios. Pero esto es algo que abiertamente ya, al menos estos tres países que al que le guste, no, son países grandes también que nos ayudan bastante, que no, o al menos que nos están ayudando. En el caso de Colombia es uno de los más importantes. México, sí se podría restablecer las relaciones comerciales, aunque ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. La situación podría mejorar en lo que es la cuestión económica, pero la presidenta Sheinbaum dijo que no, mientras Noboa esté en el poder, parecer no va a haber ningún tipo de relación comercial ni diplomática. En una entrevista con la revista colombiana Semana, el presidente electo Daniel Noboa arremetió contra los mandatarios de Venezuela, México, Nicolás Maduro y Claudia Sheinbaum. En su orden no han reconocido el triunfo electoral del pasado 13 de abril, pero se mostró más cauto con su homólogo colombiano Gustavo Petro, que tampoco ha aceptado los resultados y hasta han ofrecido asilo político a los militantes de la Revolución Ciudadana que están perseguidos por el gobierno. Los tres jefes de Estado que son afines al llamado socialismo del siglo XXI han reemplazado la tesis de un megafraude que maneja la candidata de correísmo Luisa González. Sobre Maduro, dijo: ¿qué legitimidad tiene las palabras de una persona cuestionada por múltiples irregularidades cometidas para mantenerse en el cargo de presidente, creando un gobierno dictatorial, totalitario y represivo? Se me suena y me huele a lo mismo de Noboa, ¿no? ¿Acaso entiende el señor Maduro lo que es democracia? Primero debería transparentar los resultados de sus propias elecciones, que fueron ampliamente cuestionadas por los propios venezolanos y por la comunidad internacional, que es lo que también pasa con Daniel Noboa. El mandatario señaló que en tanto la postura de Sheinbaum es un claro mensaje de su base política e ideológica. No por nada en ese país están varios militantes del correísmo que se fugaron del país cuando eran requeridos por la justicia ecuatoriana. Sobre Petro, en cambio, afirmó que tiene una buena relación con él y que espera mantener el compromiso para la cooperación del desarrollo y el bienestar de nuestras naciones. Ecuador es un país que tiene relación con todo el mundo y Colombia no es la excepción. Con el presidente Petro hemos tenido varios encuentros en los que hemos hablado de fortalecer la cooperación bilateral. Ok, aquí habla sobre México. No, es que ahí miren cómo son, ahí si quieren detener a los delincuentes. Acá, donde él también está haciendo persecución y donde los quiere calificar ya de delincuentes también. ¿Qué pasa con con Petro? No, es que acá sí me lo voy contra Petro, me corta la energía y ahí sí se me viene un problemazo, ¿no? Me deja de vender energía. Eso, amigos, sería, y para el gobierno muy frágil que tiene ahora Daniel Noboa, sería muy, pero muy, no sería muy bueno, ¿no? Como que empezando
mejor dicho, ni empezando todavía su periodo. Bueno, interesante. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Continuamos con más información. Otro dato, amigos, les comentamos que hubo también un informe preliminar de la OEA sobre las elecciones en la segunda vuelta, donde señala también una otra irregularidad, amigos. Y es que este proceso ha estado realmente lleno, pero lleno de irregularidades por todo lado, por donde ustedes lo vean. Como ustedes ven en pantalla, amigos, un informe de la OEA sobre las elecciones de segunda vuelta en Ecuador señala que registraron inconvenientes porque la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlo. O sea, cuando ustedes doblaban la papeleta, o sea, el papel era como que de pronto, o la tinta, era como que se distorsionaba y como que causaba de pronto un error o anulaba el voto. Una situación total, amigos, rara, ¿no? Ok, como dice aquí, nuevamente registraron inconvenientes porque la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto y en algunos casos derivó en su anulación. Imagínense esa situación, amigos. Súper, pero súper grave, amigos. Bueno, vamos a leer ahí ustedes ven el comunicado donde dice, alejadas de la realidad, su utilización por parte de los partidos es algo que menos diversos los MOEs de la OEA han advertido en procesos anteriores en el Ecuador. Al momento del cierre del escrutinio, tanto en la votación en el exterior como en el territorio nacional, la misión observó que se registraron inconvenientes porque la tinta utilizada para marcar las papeletas que se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño se distorsionaba. Dice que esta situación generó confusión en la interpretación del voto y en algunos casos derivó en su anulación. En esa misma etapa, el 95% de las juntas receptoras del voto observadas contaban con una presencia de delegados de políticos de RC Reto y 93% de ADN. Y los observadores de la OEA constataron que el proceso de escrutinio no se desarrolló de manera uniforme en todos los recintos. Se evidenció, por ejemplo, descontento respecto a la orden y a los pasos establecidos para la etapa, y en algunos casos no se verificó que las actas estuvieran debidamente firmadas en el adverso. En el reverso, sumado a ello que se constataron restricciones del uso de dispositivos electrónicos a delegados de las organizaciones políticas en el 16% de las mesas observadas y observadores nacionales en el 7%. Entonces había bloqueo por todo lado, amigos. O sea, tenía que taparse mucho de lo que se estaba realizando este proceso electoral. No dejaban registrar, al parecer, con celular. A pesar de que Atamay dijo que sí, que no, que podían hacerlo normalmente. En este contexto, la misión destaca la relevancia de los coordinadores del recinto, quienes pudieron orientarlos en los pasos a seguir, así como la presencia de los delegados de las organizaciones políticas, quienes en la mayoría de los casos cumplieron activamente con la función de control posterior al escrutinio. MOE observó que la transmisión y divulgación de los resultados avanzaron con celeridad y se realizaron acorde a los protocolos establecidos en su totalidad en las mesas en las que estuvo presente. O sea, aquí se trató de rápido dar un resultado, ¿no? Ya ganó Noboa, así, listo, ya tiene la tendencia, chao, mañana nos vemos, ya está proclamado, se acabó. Eso era todo el punto en esta situación, amigos. Siendo las 20 horas, la candidata del movimiento RC, Luisa González, manifestó públicamente que no reconocerían los resultados presentados por el CNE y que iba a pedir el reconteo y que se abrieran las urnas. Minutos después, el CNE informó en conferencia de prensa que al ser las 20 horas con 15, el 90,38% de las actas procesadas se registraban una tendencia irreversible que favorecía al candidato ADN con un 55,93% de los votos en comparación de su candidata de reto, RC Reto, con un 44,07%. Amigos. Por su parte, el candidato del movimiento ADN, Daniel Noboa, agradeció a sus simpatizantes por su victoria, amigos. Interesante. Bueno, continuamos con más datos, amigos.
Continuamos con más datos, amigos, aquí en Región Network News. Así como ustedes ven en imágenes, amigos, durante esta semana también salieron unas encuestas de algunas encuestadoras donde hicieron un conteo em, eh, post elecciones y los cuales ratificaron así, amigos, a Luisa González nuevamente como la ganadora de las elecciones anteriores que vivimos el 13 de abril. Y es de que sí, amigos, este ha sido el discurso que se ha mantenido de que ha habido un fraude total. Y bueno, ahí están las cifras. Esa es la pura realidad. O sea, Luisa González tuvo que haber sido amigos, la elegida, digámoslo así, para que eh, pueda regir el país por los siguientes 4 años. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Todos esos puntos que supuestamente tenían que ir a Luisa González fueron a Daniel Noboa. Esa es la pregunta. Rafael Correa en su cuenta manifestó, difunde resultado de las dos encuestas postelectorales, una empresa argentina y una ecuatoriana, y del exit poll del 3 de abril. Todos ratifican como ganadora Luisa. Ya tenemos una hipótesis del fraude. La clave está en el informe también de la OEA, que también la OEA dijo que todo lo como se ha movido el aparato utilizando recursos del Estado, presiones también del gobierno, a la sociedad con estados de sección, del CNE también, con esta situación de los celulares, con estos cambios de recintos. Y así, algunos otros, incluso por ahí también envió la OEA un informe donde habían unas papeletas que también, que al momento de doblarlas, la tinta como que se distorsionaba, dijo, sí, que eso podría haber confundido a quién se le daba el voto o no, porque, bueno, había una irregularidad también. O sea, muchas cosas, amigos, que dejan realmente mucho que decir de estas últimas elecciones. Pero bueno, amigos, ¿qué pasó en esta imagen? Como ustedes pueden ver, en la primera imagen que tenemos ahí en pantalla, podemos ver, amigos, ustedes ven, sobre esta encuesta que se realizó sobre un escenario contrafactual segunda vuelta. Y si las elecciones volvieran a realizarse, se hizo la pregunta, ¿cuál sería de estos la candidata que votaría? Y como podemos ver, Luisa González tiene un 51%, Daniel Noboa un 45%. ¿Ok? Con proyecciones de blanco e indecisos, Luisa González lleva el 52% y Daniel Noboa tiene un 47%. ¿Ok? Y así sucesivamente, como ustedes pueden ver, nuevamente, recuerda por quién votó en la segunda vuelta. Se hizo otra pregunta también sobre esta situación. Vamos a agrandar un poco más este dato, amigos, aquí. Ok, por ahí. Ustedes pueden ver, entonces, recuerda por quién votó usted. Agrandemos nuevamente la imagen. Ok, ahí estamos. Se muestra la data correspondiente del voto recuerdo de la segunda vuelta obtenida en la recolección muestral. Se observa crecimientos similares en ambos candidatos en relación a los resultados del voto recuerdo en la primera vuelta, pero muy, muy diferente de las cifras oficiales que dio el Consejo Nacional Electoral. Bueno, aquí Luis González tiene un 48% y Daniel Noboa tiene un 47%. ¿Ok? Ahora, ¿cómo así Daniel Noboa sacó tanto puntaje, no? Yo creo que si seguirían haciendo encuestas o abrirían las urnas y recontarían, bueno, pero no mandándolas directamente al sistema de conteo de voto que tiene el CNE, yo creo que la cosa sería diferente, amigos. Pero bueno, ya como ustedes vieron a Diana Tamaín durante esta semana, ella ya salió rápido y ya le dio el triunfo a Daniel Noboa. Le dijo, no, él es el ganador y listo, se acabó. No, no hay nada más que decir. Eso es todo lo que hay, les guste o no. Eso es lo que hay. Interesante, amigos. Bueno, y aquí también tenemos, ustedes pueden ver una imagen más amplia. Vamos a agrandar esto. Ok.
Como ustedes pueden ver, según el CIPOL, nuevamente Luisa González está arriba con un 46,79%. Daniel Noboa sigue también bajo. Luisa González, también resultados oficiales de un Exipol, también dan 51,99% a Luisa González y a Daniel Noboa un 48,1%. Luisa González se impone con el 51,99% de votos válidos. Los datos del Exipol revelados por la encuestadora Corpo No Public en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador indican que la candidata Luisa González aventaja a Daniel Noboa con un 51,99% y 48,01% de los votos válidos. En cuanto a los votos totales, contados blancos e indecisos, muestra que arrojó un resultado del 46,79% para Luisa González y un 43,21% para Daniel Noboa, 7,89% nulos y 2,11% en blanco. El estudio fue realizado entre electores de las 24 provincias del país que muestra país en una muestra de 35.200 casos, un error muestral del 3% y un índice de confianza del 95%. La muestra se distribuyó proporcionalmente de acuerdo con el peso electoral de cada provincia, con una selección no probabilística por conveniencia y una estimulación proporcional estratificada, dice aquí, amigos. Qué curioso, qué curioso. Bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? Continuamos comentando. Continuamos con más datos, amigos. Y bueno, cada vez, amigos, como ustedes saben, la situación de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México están lejos, pero muy lejos de volver, amigos, a resolverse, ¿no? Porque ahora mismo el gobierno mexicano para nada quiere el gobierno de Daniel Noboa, o por lo menos a Daniel Noboa. Ya lo vimos en esta semana como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum manifestó de que por ningún motivo ellos volverían a tomar relaciones diplomáticas con nuestro país mientras Noboa esté en el poder, porque él fue el que invadió, el que prácticamente violó los derechos internacionales de la embajada en México, como ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, eso eh, para los que tal vez no saben, no se han dado cuenta, eso produce, amigos, pérdidas millonarias al país, al comercio. Específicamente, amigos, solo por hablar rápidamente, solo con una declaración así de Sheinbaum, Ecuador perdió 200 millones, amigos. Así es por algunas situaciones de bloqueo comercial. Sí hay comercio con México, pero no de la misma fluidez. Muchos podrían decir, no, es que no necesitamos tanto el comercio, porque con México no hacemos, digámoslo así, la mayoría de las exportaciones, que de por sí nosotros somos un país bastante pequeño para México, antes de nada, pero hablándolo en el sentido comercial, ¿no? Pero la cuestión es de que eso refleja también mucho, amigos, en la imagen para los otros países. Ustedes ya vieron cómo fue el año pasado en la cumbre iberoamericana, donde por esta situación contra la vicepresidenta Verónica Abad y también por la Embajada de México, ningún país quiso venir a darse la mano, a tomarse la foto con Daniel Noboa. Y eso produce que también, obviamente, el comercio en nuestro país no vaya a avanzar de una forma fluida, afectando así, amigos, las relaciones con otros países. En este hilo, amigos, les comentamos que México y Ecuador rompieron sus relaciones diplomáticas en abril del 2024 tras el asalto policial ordenado por Daniel Noboa en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glass después de que hubiera recibido asilo político del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador al declararse perseguido político frente a las condenas y procesos por corrupción que esta mantiene en el Ecuador. Aquí vemos, amigos, cómo ha ido un poco la evolución de las, ahora mismo, de las, vamos a, vamos, amigos, un poco más pequeña esta imagen
para que puedan ver mejor, amigos, los datos. Como ustedes pueden ver, amigos, ahí, esta ha sido más o menos la situación de Ecuador con México desde que entró al poder Claudia Sheinbaum y también se religió Daniel Noboa. Todo ha sido nada de bueno. El 5 de junio de 2024, el gobierno de Ecuador felicitó al pueblo mexicano por las elecciones presidenciales que ganó Claudia Sheinbaum. Mensajes que emitió en el perfil de X, el Ministerio Ecuatoriano de Relaciones Exteriores, y días después de las elecciones. Daniel Noboa no se pronunció, solo hizo la Cancillería, y ustedes pueden ver el mensaje. En noviembre de 2024, Claudia Sheinbaum defendió la no extradición del exministro del Ecuador, Walter Solís, quien fue detenido en México por agentes de la Fiscalía General de la República, en respuesta a una orden emitida por la Interpol, acusado de delito de corrupción. La extradición del exministro ecuatoriano fue solicitada por el gobierno de Ecuador, donde enfrenta un juicio de corrupción ante la Corte Nacional de Justicia de ese país. Continúa, amigos, este hilo. En febrero pasado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impuso una cuota arancelaria a los productos procedentes de México del 27% con el argumento de proteger la industria y de que México no ha querido negociar un tratado de libre comercio con el país sudamericano, principalmente para la exportación de langostino y de plátano. Luego de eso, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó los aranceles anunciados por su homólogo ecuatoriano al argumentar que México solo importa el 0.4% de ese país y bromear que los camarones de Sinaloa son más ricos. Pregunte qué tanto importamos de Ecuador. Creo que es el 0.4%, ya con eso te respondo, dijo la mandataria en tono de mofa durante una de sus conferencias matutinas. Continúa un poco, amigos. Así también el 15 de abril, tras los resultados oficiales de la segunda vuelta de la elección presidencial en Ecuador, que dan ventaja a Daniel Noboa, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió esperar que den los conteos finales para manifestar una posición. Y el 16 de abril también declaró que su gobierno no establecerá relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa continúe como presidente de ese país. Nosotros no tenemos relación con Ecuador y no vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerce el cargo. Él fue responsable de la invasión de embajada de México a nuestra soberanía. Escuchemos un poco. Van a reanudar la relación. Entonces, nosotros para empezar no tenemos relaciones con Ecuador ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse, no se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces, no se van a reanudar las relaciones y además, pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Así es, amigos, y de esa forma también el comercio en nuestro país, un segundo, también se ve afectado, si lo quieran admitir o no, esa es la pura realidad. Pero bueno, continuamos con más información. Continuamos, amigos, con más información aquí en Región Network News. Sí, amigos, hubo un cruce, amigos, de acusaciones entre Alexis Mera y la legisladora Mónica, como ustedes ven ahí, Salazar, por su salida del ERC. Esto ha sido también durante esta semana algo que han cuestionado mucho a algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana por su supuesta salida, ¿no? Los cuales también, bueno, ya vamos a ver en otro dato más adelante, los cuales también, amigos, han reafirmado su postura de ser
leales a su partido de la Revolución Ciudadana. Pero bueno, como ustedes saben, esta semana Mónica Salazar se fue manifestando de que había algunas irregularidades e injusticias dentro del grupo de la Revolución Ciudadana, de la bancada, y que la estaban relegando, desplazando. Entonces ella prefería mejor no continuar con la Revolución Ciudadana y ya hubieron algunos reclamos, en este caso de parte de el ex secretario jurídico Alexis Mera y la legisladora Mónica Salazar, como dicen el dato, amigos. Pero bueno, ¿qué pasó? El funcionario dijo que la asambleísta electa se viró porque tiene un crédito con la Corporación Financiera Nacional que no quiere pagar. Ella lo niega. El secretario jurídico de la presidencia del gobierno de Rafael Correa Alexis Mera y la legisladora electa Mónica Salazar, quien anunció su separación de la Revolución Ciudadana, protagonizaron un cruce de acusaciones en la red social X. La noche del pasado 15, Salazar indicó en un video colgado en X que se retiraba del movimiento correísta porque la dirigencia le había marginado de las decisiones de la provincia de Los Ríos, que actuaría como ahora independiente y que el presidente electo Daniel Noboa contaría con su voto en la Asamblea Nacional, siempre que sus decisiones sean favorables para el pueblo. Bueno, la tarde del 6 de abril siguiente, Mera criticó a Salazar. ¿Sabe por qué se vira? Porque le debe al gobierno $965,000 que no paga hace 7 años. ¿Le cobrarán ahora? El resto de sus explicaciones caben para retrasados mentales, posteó. La legisladora le respondió unas horas más tarde calificándolo como vieja chismosa y acusándolo de actuar de manera poco profesional, ya que aseguró que ella contrató sus servicios de abogado. Qué comentario tan poco profesional viniendo de un abogado al que acudí para contratar sus servicios en mi defensa y que por esa razón tiene acceso a información sensible. ¿Dónde quedó el sigilo profesional? Usted además brindó una salida jurídica clara y adecuada que pudiera plantear correctamente para defenderme. Afortunadamente otros abogados sí hicieron mis temas legales con el CFN, o sea, el Banco del Gobierno, ¿no? La Corporación Financiera Nacional. De fomento, ¿no? Siguen en pie. Usted bien sabe lo cruel que fue todo este proceso conmigo, fruto de una evidente persecución política que lamentablemente ocurría en un recurso tan bajo para tratar de justificar la discriminación, marginación y humillación que se intensificaron durante la segunda vuelta electoral en mi contra, relató ella. Agregó, cientos de testigos escucharon las ofensas que Humberto Alvarado, su director provincial, y mi suplente lanzó hacia mí. Además, muchas personas me han dicho que Luis González aseguró que apenas llegaría a la presidencia yo quedaría fuera de la RC. Hasta el día de hoy no he hablado con nadie del gobierno. Las veces que me he dirigido a las autoridades competentes respecto a mi tema con la Corporación Financiera Nacional, lo he hecho con pruebas y argumentos sólidos a mi favor. ¿Por qué cree usted que han pasado 7 años sin que me hayan cobrado, siendo yo oposición a todos estos gobiernos? Deje de actuar, le dije así como vieja chismosa, y respete la información privada que alguien le confió creyendo en su profesionalismo. Yo también podría inventarme que usted fue absuelto de acusaciones gracias a los votos que dimos en la bancada. Ridículo, ¿verdad? Le reclamó. Interesante. Mera no se quedó callado y respondió enseguida. Yo ni he sido su abogado, ni he tenido acceso a información sensible. Yo he revisado el juicio, hay un número, que usted inició para no pagar y que por supuesto perdió. Pague lo que los contribuyentes le han prestado. Y ella nuevamente respondió, pero qué distante está de abogado que me dijo. ¿Qué distante está del abogado que me dijo? Lo que han hecho es una aberración administrativa y jurídica que rápido cambió de pensar. Lo actualizo, no es la única causa. No fue abogado por lo que no quiso, por lo que después encontré. Quienes sí me quisieron defender, como puedo ganar un crédito que no se me entregó completo, con lo cual el proyecto nunca funcionó. Antes usted lo veía ilógico, ahora me manda a pagar. Jejeje, gracias por hacerme convencer más que mi decisión de separarme de gente como usted fue la correcta. Bueno, amigos, como ustedes ven, una situación que claramente tampoco no es que les ha gustado
no es que les ha gustado mucho también a los de la Revolución Ciudadana, pero salen siempre los trapitos sucios, ¿no? Y como dice, aquí se están tratando de aclarar, mandando insultos, pero que al final del día, amigos, la situación, como le han dicho también al asambleísta, bueno, usted quiere separarse, bueno, sepárese, ¿no? Deje, deje su curul, quiere irse, dice, deje su curul a su suplente y se queda el voto en la dice, no, me voy aparte, dice aquí. Entonces ahí también se muestra como que, bueno, entonces me serví del grupo de la Revolución Ciudadana, gané las elecciones y ahora me voy. Hay un poquito también ahí algo, hay algo ahí también un poquito como que de doble moral, según mi punto de vista. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? Continuamos con más información.